Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido a nuestra emisión de Cubavisión Deportes, que informativamente comenzamos con levantamiento de pesas y el inicio de los entrenamientos de la preselección nacional con miras a los Juegos Panamericanos Junior. Hacia los primeros Juegos Panamericanos Juveniles en la ciudad colombiana de Cali está enfocada la preparación de los pesistas nacionales de la categoría. Cuba tiene asignadas 5 boletos, 3 del sexo masculino y 2 del femenino. Lo que sucede es que la preselección es de 8 deportistas, 5 varones y 3 mujeres. En estos momentos se encuentran realizando el proceso de aislamiento, o sea, el proceso protocolar normal para iniciar por reactivar nuevamente la preparación, porque estos atletas han realizado determinada preparación en sus provincias, llegaron el día 9 de septiembre al Cerro Pelado y deben de concluir, si todo da satisfactorio, si todo es negativo, las pruebas de PCR, comienzan entonces el día lunes 20 la preparación o continúan el proceso de preparación. En dependencia del rendimiento se hará el proceso de selección de los 5 atletas que representarán a Cuba en los Juegos. El objetivo fundamental de la participación de estos 5 deportistas es que estén ubicados entre los 4 o 5 primeros lugares. Nosotros podemos decir que en el evento anterior, en el único clasificatorio, se alcanzaron 8 medallas, es decir, 4 en cada uno de los sexos, 2 de plata y 6 de bronce. Los pesistas representantes de Cuba en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles constituirán las principales figuras de la halterofilia en el país dentro de unos años. Su desempeño en esta cita y desarrollo posterior serán claves en el proceso. En el quinto puesto culminó el equipo cubano de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Online. Tenemos valoraciones del desempeño de los trevejistas nacionales en el siguiente trabajo. Después de finalizar en un meritorio quinto lugar en el grupo D de la división élite de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Online, el equipo cubano, integrado por figuras de experiencia, además de atletas juveniles en ambos sexos, mostró una mejor adaptación a esta forma de juego digital que toma protagonismo en la actualidad del mundo de las 64 casillas. Fue una actuación buena. ¿Por qué pensamos esto, Romari? ¿Por qué decimos esto? Realmente el nivel mostrado durante toda la Olimpiada Online fue alto, realmente en cuanto a todos los equipos, ¿no? Todos los equipos participantes. Participaron jugadores de la élite mundial, ¿no? En esa etapa de segunda división celebramos 9 matches, ganamos 7 matches y empatamos 2. Empatamos con Colombia y empatamos con Ecuador. Adaptados al contexto sanitario y tras las experiencias de buscar alternativas ante los problemas de conexión, los trevejistas nacionales demostraron preparación psicológica ante, por ejemplo, iniciar partidas con 10 minutos menos en el reloj, dificultades técnicas, además de problemas de corriente. Y esto también nos influía porque la mayoría de las wifi en los lugares donde estaban jugando los muchachos, ya sea allá en la sede de Santiago de Cuba o aquí en La Habana en el Fajardo o en Camagüey en el periódico o alguno que estaba jugando en sus casas, ¿no? en alguna otra sede, como es el caso de Acer, de Rosángel. Pues bueno, siempre este tipo de situaciones también nos afectaban y realmente nos afectó. A pesar de ello, Cuba acumuló 8 puntos de 16 posibles. Destaca en la Top Division para Lainey Linares, Yanela Forgas y Yerisbel Miranda, además del juvenil José Avelino y del líder del conjunto Carlos Daniel Albornoz, quien aunque solo logró 2 puntos de 5 posibles, enfrentó en el primer tablero a figuras de la élite como David Howell, Jorge Cori, Christoph Duda y Ray Robson. Los torneos en línea se convierten en los grandes escenarios ajedrecísticos actuales y Cuba debe adaptarse poco a poco a ello. Tiempo Real y Cubavisión Deportes hoy hablan sobre lateralidad. La bienvenida para la doctora en Ciencias Beatriz Sánchez, profesora de la Universidad de la Ciencia y la Cultura del Deporte Cubano, el Fajardo, más conocido como el Instituto Manuel Fajardo. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿en qué consiste, cómo surge este proyecto de la lateralidad en el deporte? Bueno, específicamente para Cuba, ¿no? Bueno, el proyecto en sí surge porque estudiando
los procesos de la selección de atletas potencialmente talentosos para esgrima y buscando los indicadores que pudieran servir para este deporte de finalidad táctica, aparecieron los estudios de lateralidad. La lateralidad es un indicador que es específicamente el uso de una parte simétrica del cuerpo por encima de la otra. Es decir, que son los derechos, los zurdos, pero esta caracterización puede ser de ojo, mano, hombro, pierna, pierna dominante e incluso cadera. Estos estudios se habían hecho hace mucho tiempo por la parte médica, pero para la utilización en el deporte realmente no había muchos trabajos. ¿Qué aporta esto? Este estudio, ¿qué permite al atleta o a la selección del atleta? Bueno, en realidad el impacto mayor que tiene es que es parte del perfil de ese atleta, de su caracterización morfofuncional. Y por lo tanto, conociendo verdaderamente las características de un atleta, la preparación deportiva puede hacerse a la medida. No solo con este indicador, sino con todos los indicadores que el atleta tiene que tener. Y es una vía para el entrenador para optimizar los procesos de preparación en función de las fortalezas y las debilidades que tenga de esta caracterización genética o natural de su lateralidad. Ahí voy, porque usted en algún momento me explicaba fuera de cámara que a través de los genes, del estudio de los genes de la persona, se puede determinar para qué deporte puede ser más talentoso. Exacto. ¿Es así? Bueno, ya estudios genéticos son profundos y son de otra cuestión, pero específicamente de este indicador de estudio de patrones de lateralidad, buscando tendencias en los atletas de rendimiento, retirados o activos, ¿verdad? De cuál es su patrón de lateralidad, si es homogéneo, si es cruzado, si es ambidiestro, pues se podrá ver si la reserva deportiva que viene atrás de estos atletas, pues cumplen con algunas de estas preferencias y determinar para qué deportes un patrón de lateralidad es más favorable que para el otro. Entonces, un poco que estos estudios sería necesario aplicar en el momento de la selección de talentos, quizás con niños, 10, 11, 12 años. Sí, ¿Es así? Sí, exactamente. Hemos tenido mucho apoyo del organismo INDER, de la Dirección General del Rendimiento, que en este minuto ha ubicado en el Programa Integral de Preparación de Deportistas los estudios de patrones de lateralidad para todos los atletas en el periodo de iniciación. A partir de que caractericen esa iniciación, pues podrán perfeccionar y planificar la preparación deportiva en función de esas lateralidades. Es decir, un muchacho que ha sido seleccionado por determinadas características para jugar voleibol, le aplican este estudio y le pueden decir, no, usted está, vamos a decir, de alguna manera mejor preparado, sus condiciones físicas responden de alguna manera para jugar baloncesto, no para jugar voleibol. Ajá. No es limitante para que alguien lo practique o no, pero sí es un indicador que pudiera ubicar mejor un atleta potencialmente talentoso en un deporte y en otro, a partir de la tendencia que tiene, por ejemplo, un esgrimista que es lateral, tiene un ojo y una mano, es de un solo lugar donde realiza, por lo tanto ser homogéneo, derecho o izquierdo, tiene una ventaja por encima de un cruzado. En Cuba, ¿cómo vamos con...? Ya usted habló un poquito del INDER, que está apoyando este tema, ¿no? Pero, ¿cómo vamos en sentido general para aplicarlo, diría yo que masivamente en el deporte cubano, ¿no? El Centro de Investigación del Deporte Cubano tiene una base de datos donde ya tenemos medidos un grupo importante de deportes de alto rendimiento, todos los deportes de combate, algunos deportes de juegos deportivos. En el béisbol tiene una importancia vital. ¿Ah, sí? En el béisbol, para la mano de fuerza, para los lanzadores, ya hay estudios, hay doctores ya, Alfredo, en el softball también se está aplicando. Y bueno, a partir de que se designó y se orientó que debe estar en los programas integrales de preparación del deportista, en estos 4 años, del 22 al 25, va a tener un desarrollo superior, caracterizar a todos los atletas en este indicador. Resumiendo, es la mejor manera de reorientar
al deportista, que sea el deportista óptimo y con talento en cada deporte. No que en muchos casos tenemos deportistas o practicantes o selección de talentos que realmente te dicen, no, pero usted no tiene talento para este deporte, incluso aunque llegue a determinada fase, ¿no?, en la práctica del deporte. Sí, ahorra tiempo y es más preciso. Exacto, eso es de verdad, a partir de la caracterización genética del deportista, utilizar óptimamente sus condiciones. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta información, porque realmente se conoce muy poco sobre esos estudios acá en nuestro país y no es más que la aplicación de la ciencia al deporte cubano, como siempre, pues bueno, estamos reclamando. Gracias a usted. Gracias, buen fin de semana. El director del equipo Cuba Sub-23, Ariel Sánchez, precisa detalles técnicos del equipo Cuba rumbo al campeonato mundial. El periodista Duanis Hernández tiene todos los detalles. En cuanto a las áreas, picheo, bateo y defensa, creo que hay una mezcla ahí bastante balanceada, donde no podemos destacar hoy mismo cuál es. Tendremos que esperar el evento y a ver cómo se transcurre el mismo. Son juegos cortos de 7 innings y tratar de hacer las carreras en los primeros 4 innings sería lo primordial. Por el momento, en las circunstancias que estamos, el mejor que está en este momento es Iván Prieto, y creo que por ahí podía ser donde nos concentraríamos. Siempre, sin menospreciar la posibilidad que tengan los otros dos, pero puede ser Iván Prieto si buscara una alineación ofensiva. Si por acá, si por la otra vía se me da otra alineación un poco más ofensiva, donde lo pueda cubrir en lo que es en el cuadro y los jardines, bueno, entonces podríamos debilitar un poquito por esa parte y buscar la parte defensiva. Eso también lo vamos a manejar en los días que nos queda y buscaríamos qué es lo que nos es más factible para el primer partido. Tiempo real, Cubavisión Deportes, hablamos de béisbol a propósito del comienzo el próximo viernes del Campeonato del Mundo de la categoría Sub-23. Renier Batista, bienvenido. Bueno, hemos estado hablando durante los pasados programas sobre precisamente este Campeonato del Mundo, pero ya tenemos la prenómina, que yo diría que no espero realmente cambios dentro de estos 24 jugadores, una posible alineación, calendario del equipo cubano confirmado, y sí, estamos más cerca de poder analizar un poco más al equipo cubano. Cuéntame, porque estuviste conversando con Ariel Sánchez. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo, por supuesto, y para toda la audiencia. Así es, pude conversar con Ariel y sobre todo con el tema de los posibles titulares, la posible rotación. Incluso él en la propia conferencia de prensa explicaba que lo que está seguro con respecto a la rotación de los abridores es que debe ser entre Jonathan Carbó y Brian Chi. Uno de los dos serán los encargados, o sea, ellos dos serán los encargados de abrir los 2 primeros partidos. Y Nigel Cruz posible como tercero. Claro. Si no hay que utilizarlo. Exactamente, o sea, lo que está seguro y que está confirmado es que son Jonathan Carbó y Brian Chi para esos 2 primeros juegos, que son ante República Dominicana y frente al equipo de México. Depende de qué, bueno, de cómo ya llegándose el día de la competencia, el que mejor esté en la forma deportiva que hoy es será Jonathan el encargado. Carbó, según dijeron. Exactamente, pero bueno, hay que esperar porque han estado desarrollando partidos de preparación y esto hay que confirmarlo ya cuando se vaya a desarrollar el evento. Y el tema de Nigel Cruz es que, bueno, es lanzador zurdo, puede hacer la doble función de ser relevista, de ser abridor, y es que en el partido número 3 estaría enfrentando Cuba a Taipei de China. Y por lo general los equipos de Taipei de China, todavía no se ha confirmado nómina, pero bueno, es una tradición de ellos tener varios bateadores zurdos y pudiera ser el caso de Nigel, el abridor para ese juego número 3, pero no se descarta, yo creo que esto es importante decirlo, que lo comentaba Ariel, si hace falta que Nigel venga a trabajar, a tirar una entrada en esos 2 primeros juegos, lo van a utilizar. Ya después Cuba estaría enfrentando al caso de Alemania y la República Checa, que son, ya lo hemos dicho, no solamente los 2 más débiles de este grupo, sino los más débiles en sentido general de todo el torneo. Por lo tanto, hay que garantizar buenos resultados en esos 3 primeros juegos, porque no solamente está en juego la clasificación a la segunda ronda, sino que si usted avanza con un resultado positivo, ya puede ir pensando prácticamente en discutir la medalla de bronce, porque recuerden que... O el oro.
No, por lo que pasa es que para discutir el oro tienes que ganar obligatoriamente en la segunda ronda. Claro. Pero con ese 2, o sea, si ya tú vas con 2-0 a la segunda etapa, a esa super ronda, con una victoria más estás garantizando Está cerca prácticamente el tercer lugar. O sea, discutir el tercero. Aunque Ariel Sánchez dice que él no va a participar, que él va a competir y que va por el oro. Claro. A pesar que nosotros consideramos que no es Cuba un equipo favorito para el oro, ¿no? Yo lo considero así, lo ratifico, claro, y esto hay que esperar a ver cuál es la nómina que presenta el resto de los conjuntos. Pero al menos de esa primera etapa, si vas con un balance de 2-0, prácticamente ya tienes la opción de discutir al menos la medalla de bronce. Ya dependiendo de lo que hagas en la super ronda, puedes aspirar entonces a la medalla de oro, porque hay que recordar que primero y segundo por el oro, tercero y cuarto por el bronce. Ahora, la alineación, que yo creo que es lo que más dudas está creando. Hay posiciones que yo creo que están bastante definidas, como el caso de los jardines, o sea, son 4 jardineros y van a jugar los 4, al menos en ese primer compromiso, porque Loidel Chapellí, el caso de Yudiel González, Luis González y Geisel Cepeda, deben ser 3 jardineros titulares y el caso del otro debe ser el bateador designado del conjunto. Habría que ver cómo lo maneja, pero esto es una realidad. ¿Por qué? Porque debe comenzar jugando en la primera base Guillermo García. Debe ser el hombre que sea el primera base y cuarto bate en ese primer compromiso. Segunda, que es la más problemática. La segunda y la tercera tienen un grupo de jugadores que han jugado esa posición en la temporada, incluso que se han manejado, se han movido incluso hasta por el campo corto. Por lo tanto, las dudas están en quiénes serían los titulares en tercera y en segunda, porque el campo corto es de Rangel Ramos. Rangel va a ser el torpedero titular del equipo. ¿Y la receptoría? Y la receptoría, por como se estuvo anunciando, debe ser Iván Prieto. Ojo, el caso de Andrés Pérez, el matancero, es un receptor que tiene un gran crecimiento, muy bueno con la mascota, o sea, ganador del Guante de Oro en la pasada Serie Nacional de Béisbol con apenas 19 años. Pero yo creo que la necesidad de sumar victorias, de sumar ofensiva, va a influir al menos en el primer compromiso a favor de Iván Prieto. Ojo, Andrés incluso estuvo en el torneo de Curazao, lució bien al madero también, por lo tanto yo creo que si hay una posición hoy que está bastante garantizada es precisamente la receptoría. Y decir que es importante que los partidos son a 7 entradas. Ese es otro tema que hay que analizar. Y que se supone que los abridores de Cuba, de ahí que estábamos hablando del tema, los abridores de Cuba puedan cubrir hasta la 5ª entrada. Bueno, si están muy bien y pocos lanzamientos, tirarían las 7, pero pueden tirar 5 y entonces aquí entraría uno para el sexto, uno para el séptimo. Y en el caso de Nike, en los 2 primeros partidos, sería si los abridores no cubren hasta la 5ª entrada. Ahora, incluso Ariel lo dejó entrever, que si es necesario y un pitcher está trabajando bien y tiene pocos lanzamientos, lo va a llevar hasta la 7ª entrada. O sea, ha sido la tendencia del béisbol cubano manejar el picheo de esta manera, aunque en otros países se haga de manera diferente. Claro. O sea, se le dé a un cerrador, a un setup, pero por ahora este es el panorama del béisbol cubano, que va a comenzar el día 23 ante República Dominicana. Gracias, Batista. Buen fin de semana. Igualmente por usted. Hablamos de béisbol, precisiones sobre el equipo cubano que asistirá a los Juegos Panamericanos Juveniles en el mes de noviembre. Todos los detalles a continuación. Sí, nosotros atendiendo a la confección de la preselección del Mundial, en conversación con las provincias hemos dejado un grupo de atletas entrenando. Es el caso de la provincia de Villa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río y el caso de Las Tunas. Se le orientó a los comisionados y estos atletas hoy se están preparando al regreso nuestro después del aislamiento y demás, que convoquemos la fecha de comenzar la preparación del Panamericano. Estos atletas van a ser incorporados, quizás no en su totalidad, ni los 15 que están aquí, que pueden estar elegibles para el otro campeonato, no es que estén aquí y ya están en el equipo. Comenzaremos una nueva preparación rumbo a este Panamericano. Nosotros tenemos un total colegiado con el alto rendimiento, que es el que monitorea, como son juegos múltiples, un total de 34 atletas pudiéramos convocar para esta preparación, pero nosotros estamos valorando dejar la preselección en una cifra de 30 atletas a entrar a entrenar de acuerdo a las necesidades y cómo queremos dirigir nuestro trabajo rumbo a este Panamericano. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de fútbol. La bienvenida para Luis Alberto Izquierdo. Como siempre, un placer, amigo mío. Y es que para el próximo viernes se ha anunciado de manera virtual el Congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba en este 2021. Luis Alberto, pasamos revista.
¿Qué podemos esperar del Congreso? Bueno, que en realidad es pasar revista a lo sucedido y qué puede pasar en el año 2022. A mí me gustaría concentrarme un poquito en qué puede pasar, ¿no?, con el fútbol cubano todavía en las líneas a trabajar. Saludos para ti y los televidentes. Mira, lo primero que podemos esperar es que sea una ruptura entre lo que se ha hecho hasta ahora en los últimos años y lo que debe ser para el fútbol nacional en nuestro país. Luján, mira, como dicen los muchachos popularmente, el fútbol en Cuba no suena y tiene que sonar. Es ilógico que siendo el fútbol un deporte tan divulgado por la televisión, por la radio, incluso por las redes sociales, que gusta tanto a los niños, jóvenes, a los adolescentes, que además es uno de los pocos que puede tener algún apoyo monetario, prácticamente no se hable del fútbol nacional en nuestro país. Y yo te diría que tiene que representar una ruptura, porque el propio fútbol, después hablaremos de lo nacional, pero tiene que crear una estrategia comunicacional que lo poco o mucho que se haga se divulgue. Que los que siguen el fútbol en nuestro país, los aficionados al fútbol, conozcan qué se está haciendo con el más universal de los deportes. Porque la Asociación de Fútbol de Cuba, bueno, los periodistas tienen que venir a buscar la información, es cierto, pero si no van los periodistas, la comisión, la asociación tiene que buscar la manera de que la información le llegue a los aficionados. Porque hemos conocido algunos, no son muchos realmente, comisionados de deportes que se preocupan y ocupan por ellos mismos a veces, ser hasta corresponsales y divulgar lo que se está haciendo en Cuba con su federación, con su deporte. Porque yo te preguntaría a ti, a los televidentes, ¿acaso, conociendo esto que te decía de la preferencia, del apoyo económico y todo lo demás, el fútbol en nuestro país tiene una mayor divulgación, una mucha mayor divulgación que las que tienen deportes como por ejemplo el hockey sobre césped, el polo acuático? Suena, como dicen los muchachos, mucho más el fútbol nacional que estos deportes que no cuentan ni con esa cobertura, ni con esa divulgación, ni con esa preferencia, ni mucho menos por aficionados en nuestro país. Entonces, esto es algo que seguramente tiene muy preocupado y ocupada a la Asociación de Fútbol y tiene que el 2002 representar definitivamente ese cambio. Pero un cambio total. 2022. El 2022. Un cambio total debe representar para el fútbol cubano. Yo, pensando en este espacio para conversarlo contigo, recordaba anoche que hace algunos años visitamos Japón. Íbamos con el equipo femenino de voleibol. Y cuando llegamos a la instalación, no la principal, sino donde ellos entrenaban, porque se entrenaba en otro lugar, enfrente había un campo tremendo. Y en ese gran espacio había un buen número de porterías. Y al poco rato empezaron a llegar una cantidad de niños, decenas y decenas de niños. Yo te diría que de cientos de niños, tanto muchachas como muchachos. Y empezaron a conformarse equipos mixtos y a jugar ahí. Y eso fue el sábado y el domingo. Porque eso no se puede hacer en Cuba también, ahora que han llegado recientemente tantos miles de balones a nuestro país. Tiene que Cuba convertirse en un fútbol donde todos los fines de semana por lo menos esté rodando balón a lo largo de nuestro país. Y yo publicaba en redes sociales durante esta semana que en lo deportivo, por ejemplo, sería bueno conocer cuáles son las proyecciones, por ejemplo, para la próxima temporada nacional de fútbol cubano. Más allá de la pandemia, se supone que el país comienza un nuevo proceso de apertura desde el 15 de noviembre. ¿Qué sucede o cómo se sigue trabajando con el tema de los jugadores internacionales? ¿Con quiénes se trabaja? ¿Quiénes pueden llegar a la selección cubana? Porque que haya llegado un grupo no es el cierre. ¿Qué sucede con la definitiva reparación del Pedro Marrero, más ahora de la excelencia del Antonio Maceo, que ya bueno se ha terminado de ubicar la grama de este terreno sintético? El aprovechamiento de los campos de entrenamiento para jugadores en lo individual, que llegan invitaciones a nuestro país que tampoco se terminan por aprovechar, ¿no? Que son, vamos a decir, que becas en lo individual, que es una forma de que talentos salgan, se preparen, incluso se le pueda buscar contratos. Los agentes de jugadores que necesita nuestro fútbol para mover a nuestros jugadores internacionalmente, incluso la necesidad que definitivamente sean inscritos ante la FIFA como profesionales los equipos que participan en el campeonato nacional, porque esto supone pérdidas económicas una vez contratados determinados jugadores y pérdidas importantes.
el deporte, el fútbol y el deporte cubano no se puede dar el lujo de perder dinero en este sentido, y mucho menos también los jugadores que se le está pagando mucho menos. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista de oficina, todavía, y me quedan otros detalles, ¿no? Pero desde el punto de vista de oficina hay mucho todavía que hacer para que el fútbol cubano tenga la fluidez, la dinámica de lo que se hace internacionalmente, sin contar el aprovechamiento de fecha FIFA, octubre y noviembre, que ahora vienen otra vez para el próximo año. Hay una empresa internacional que es la que se encarga de este tema en nuestro país, pero esto hay que afianzarlo, definitivamente ubicarlo, aunque parece que sí se va a jugar en el mes de octubre. Son algunos de los puntos deportivos. Yo creo que podemos, después del Congreso, que habrá algún informe, podemos volver sobre el tema porque aprieta el tiempo. Claro, simplemente decir sobre esto que tú dices, el béisbol desde hace algún tiempo ya divulgó y con bastante información el que cuando la pandemia quede atrás o ya las situaciones lo permitan, pues los equipos tendrán 2 meses, 8 semanas de preparación e inmediatamente la Serie Nacional con la misma estructura. Es decir, ya se conoce qué puede pasar. ¿Por qué? No, yo estoy seguro que lo tienen. Desde el año pasado el fútbol lo tiene, tenía variantes para determinar. Entonces, ¿qué va a pasar con el fútbol en la medida que lo permita la pandemia? Y lo otro, te hablaba de los niños, bueno, eso hay que traerlo a Cuba. ¿Hay alguna mejor manera de permitir que los niños utilicen los fines de semana, cuando no tengan labor estudiantil, el tiempo libre? En esto que queremos de que los muchachos dejen un poco los celulares y los equipos electrónicos y se socialicen un poco más, ¿no será una excelente opción el que puedan los sábados y los domingos crearse equipos mixtos de fútbol y puedan entonces en cada uno de los municipios donde haya condiciones, claro está, poder dedicarle el tiempo libre a un deporte tan importante o a un ejercicio tan importante como es el fútbol? Gracias, Luz. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana en nuestros horarios habituales, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.